Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hola, Rosy. Hola, Eduardito. ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Cómo está Mauricio? El capitán. El pastor. ¿Cómo están, Rosy? ¿Cómo les ha ido allá en familia? Un saludo a toda la familia Rojas, Piñeros. Dios los bendiga. Pastora, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, tía. Vamos a esperar ahí 5 minuticos que vaya llegando más gente. Hasta ahorita ha llegado Rocío, Daniel, la pastora. No sé quién más se ha conectado por ahí. Bueno, ya hay 6 personas. Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pónganme en los comentarios ahí cómo están, qué tal el día. Supuestamente hoy se levantó un poquito más el confinamiento, entonces algunos entraron a trabajar hoy, quizás estarán llegando hace poco a casa. No sé si aquí yo pueda ver los comentarios de ustedes, no sé. Bueno, es un privilegio de estar aquí compartiendo con ustedes algo de la palabra del Señor. Es algo que siempre me ha gustado, aunque no me he atrevido mucho a, a ejercerlo pues así de lleno. Pero Dios permite todas estas cosas para ayudarnos a crecer. Amén. Hola mi compadre, Dios los bendiga. Dani, ¿cómo estás? Eh, bueno, esperemos un poquito más que sean las 9 en punto. Mientras va llegando más gente, váyanme contando ahí cómo les ha ido, cómo han estado, cómo va el Jacobín, cómo está Jacobo. Dios los bendiga a todos. Ah. Ya llevamos, según mi cabello, ya llevamos como un mes y medio sin poder salir. Estamos ahí ya acostumbrándonos a este nuevo normal, que pues si el Señor lo ha permitido así es porque tiene propósitos especiales con todo esto que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces creo que como iglesia debemos adaptarnos, creérnoslo y salir adelante y sobrellevarnos unos a otros con amor como el Señor lo dice. Amén. Por ahí estos días también he visto el mensaje de mis hermanos, de todos los que han compartido también este tiempo con Dios. Listo. Hola madre, ¿cómo estás? Dios los bendiga. Bueno, yo creo que entremos de una vez en materia. Quisiera antes de empezar pues elevar una oración al Señor y pues mientras tanto darle tiempo a que más personas puedan conectarse. Hola brothercito, ¿cómo está? Dios lo bendiga. ¿Listo? Escríbanme ahí cómo les ha ido. No sé, yo por acá no puedo ver los comentarios, no sé por qué. Se supone que lo debería, o no sé si hago esto. Ah, ok, sí. Estoy dando un saludo a todos los que se han conectado. Listo. Hola Juli, ¿cómo están? Hola Lili, Dios los bendiga. Bueno, ya estoy un poquito más en confianza, más en familia. Entonces, nada, quiero
pues decirles también que los extraño. Se extraña mucho compartir, se extraña mucho, o sea, si uno hubiera sabido que esa vez fue la última vez que nos vimos, de pronto hubiéramos sido un poco más afectuosos. Pero pues todas estas cosas nos sirven para apreciarnos como iglesia, como hermanos, como familia, como círculo social que necesita el Señor para hacer un cambio en la humanidad. ¿Listo? Acompáñenme en una oración y arrancamos. Dios bueno y misericordioso, te doy gracias, Señor, por estos momentos que tú nos permites compartir, Señor. En tu nombre, Padre, ponemos todos nuestros pensamientos, Señor Jesús, y los llevamos cautivos a la mentalidad de Cristo, Señor. Los llevamos cautivos a ti, Señor, para que tú en esta hora seas despejándonos, Señor, de todo temor, de toda angustia, de todo corre, Señor Jesús, de todo afán por la vida, Señor. Yo te doy gracias porque en esta hora tú nos vas a hablar, Señor. Usa mi vida, Señor Jesús. Nada de mí, todo de ti, Señor Jesús. Limpia mi vida, Señor, como lo has hecho, Señor, para poder ser un vaso que es útil en tus manos, Señor Jesús de Nazaret. En esta hora yo, en el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre todas las huestes que se mueven en el aire, Señor Jesús, que quieren impedir y embotar la mente de todos aquellos que queramos escuchar tu consejo, Señor Jesús. Haznos ver a la luz de tu palabra, ese espejo maravilloso, Señor, cómo debemos enfrentar la vida en este momento difícil de la humanidad, Señor, en nuestra generación. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues es un privilegio, vuelvo a decirlo, compartir con ustedes algo que a mí me apasiona mucho y es contar cosas de la Biblia o de lo que el Señor plasmó ahí. Y alrededor de toda mi vida como creyente y como un muchacho, un joven que creció en un hogar cristiano, he escuchado muchas versiones de los mensajes del Señor. Y me ha gustado mucho identificarme con muchos personajes de la Biblia. Muchas veces en mi vida me he sentido como un José, soñando. En otras me he sentido quizás como un David, apasionado por la presencia de Dios, cometiendo errores. Pero definitivamente uno de los personajes o de los hombres de Dios que más marca mi vida y con el cual me siento identificado es el apóstol Pedro. Sí, todos somos muchos Pedros, los hijos del trueno, nos dice nuestra pastora. Y para mí, a diferencia de muchas otras personas, Pedro es un hombre admirable antes, durante y después de haber sido investido por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces le di por título a este mensaje, repíteme el milagro. ¿Listo? Entonces quiero que ahí alisten sus Biblias, pues como es de esperarse, vamos a escudriñar un poquito varios pasajes de la Biblia. Entonces estemos ahí atentos a las citas. Voy a ser un poquito específico y repetitivo en las citas que vamos a empezar. Entonces quiero que me acompañen al Evangelio según San Mateo, el capítulo 4, versículo 18. ¿Listo? Hola Martica, ¿cómo estás? Hola Nani, ¿cómo van? ¿Cómo están todos? Mateo capítulo número 4, versículo 18. ¿Listo? Dice así la palabra del Señor. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés. Echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Dice el versículo 19. Jesús los llamó. Vengan, síganme, yo los enseñaré cómo pescar personas. Dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Y dice el 20. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Bueno, entrando un poquito en contexto, pues para nosotros, leyéndolo así superficialmente, es simplemente un acto de fe, de
Dios llamó a dos desconocidos, el Señor Jesús llamó a dos desconocidos y ellos sin problema dejan lo que están haciendo y se van detrás del maestro. Pero no están así. Quisiera de pronto darles un poquito más luz acerca de qué significaba que un maestro, un rabí, le dijera a un X judío, sígueme. Resulta que en la vocación de los judíos, cuando ellos nacen, se les enfoca en algo en específico y es en estudiar la Torá. Un niño a una temprana edad está obligado a aprenderse el libro del Génesis, el primer libro de Moisés. A cierta edad él necesita aprenderse Génesis y Éxodo y recitarlo. Cuando cuando un niño judío necesita pasar a otro nivel de aprendizaje, él necesita recitar de memoria la Torá. Y a medida que él va aprendiendo esos nuevos textos bíblicos, el rabí o el maestro o el tutor o el mentor está viendo en él un potencial reemplazo de lo que él podría hacer cuando ya su ciclo acabe. En otras palabras, él está formando un gemelo, un sucesor. En ese sentido, cuando ya el niño llega a cierta edad, él debe recitar de memoria los 5 libros del Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si el niño lo recita o tuvo algunas dificultades o no fue tan certero en su aprendizaje, va teniendo cierto desprecio por parte de su rabino, al punto de que él puede que no lo ascienda más. Entonces a ese muchacho o a ese judío le toca enfocar su vida en otra vocación. Ya no puedo ser rabino, no puedo enseñar la Torá, no puedo ser un maestro de la ley. Y eso marca el disco duro de un judío y se dedica a hacer otras cosas. Por eso eran tan respetados los maestros de la ley y los fariseos y todos esos hombres eran tan elogiados por los demás. Y por eso lo que ellos exigían era casi como si fuera la palabra de Dios para ellos. Y las demás personas que no cumplieron ese requisito y ese podium, por decirlo así, de aprendizaje, les tocó dedicar su vida a otra cosa, como el padre del Señor Jesús, que fue carpintero, que era una de las profesiones más, por decirlo de una forma fea, más por debajeadas de las profesiones de la época. Y otro de ellos era Pedro. Pedro dedicó su vida a pescar. Fue pescador. Dice aquí la versión de Mateo, nos dice que vivían de la pesca. Y eso nos da ya un panorama grande de cuál era el rol o el carácter de Pedro. Y Pedro era un hombre empresario, Pedro era un hombre emprendedor. Y para eso quiero que me acompañen a el Evangelio según San Lucas. Es el mismo pasaje, pero desde el punto de vista de Lucas. Lucas capítulo 5, versículo número 2. De los Evangelios, Lucas es para mí de pronto mi favorito, porque Lucas, al ser narrado por la madre del Señor a Lucas, que prácticamente Lucas hizo un reportaje de todo lo que la madre del Señor María le contaba a Lucas, él lo escribía. Hay detalles más específicos como los que están aquí a continuación. Dice el versículo número 1 del capítulo 5, Lucas capítulo 5, espero que estén ahí todos conmigo. Dice: cierto día, mientras Jesús predicaba a la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías a la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Dice el 3, al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, aquí ya nos aclara que él tenía propiedades, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. A mí me gusta de pronto trasladarme a ese momento, y muy posiblemente el Señor Jesús, a más de enseñarle a las multitudes, él llegó ahí por Pedro. Él llegó ahí porque sabía que necesitaba rescatar a una persona.
Y con esto quiero de pronto aterrizarlo a nuestros días y Dios, el Señor Jesús, siempre va a aparejar todas las cosas para llegarnos a cierto momento de nuestra vida solo por nosotros, solo por encontrarse con nosotros. Y aquí el Señor, después de que les habla, el Señor da su sermón y todas las multitudes quedan maravilladas de lo que él acaba de decir, y el Señor voltea su mirada y se enfoca en Pedro y le dice el versículo 4: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y viene el primer encuentro de Jesús con Pedro, y dice el versículo 5: y respondió Simón: Maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Aquí viene una vez más un poquito de la luz de lo que Pedro era, ¿sí? Pedro, al ver que un rabino, un hombre tan respetado, pide prestado una propiedad suya para dar su discurso, automáticamente Jesús cautiva toda la atención de un hombre que durante mucho tiempo pudo haber estado frustrado de no haber sido lo que quiso ser, un rabino, un maestro de la ley. Y aquí viene algo que me sorprende, y es que si Pedro pescó toda la noche, posiblemente es porque tenía un problema económico grave, porque ya llevaba horas tratando de sacar algo para comer, algo para pagarle a sus hombres que estaban a cargo, y no estaba. Esto que nos quiere, que me da a mí la enseñanza, que el Señor Jesús conoce nuestra necesidad en el momento en el que nos llama. Dios no es ajeno a nuestra necesidad cuando Él nos pide algo que hagamos por Él. Y dice el versículo número 6: y esta vez las redes se llenaron tanto que de tantos peces, que comenzaron a romperse. Y un grito de auxilio trajo a los compañeros de la otra barca. Cuando dice compañeros, confirmamos esto de Pedro, que él no tenía solamente un barco. Pedro no era un aficionado a pescar con una caña, él era de las grandes ligas de los pescadores. Y en este momento quiero adelantarme un poquito al versículo número 8. Dice: cuando Simón se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús les respondió: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y a esta primera parte quise llamarlo el llamamiento. Entonces, primera parte, el llamamiento. Cuando el Señor te llama y me llama, Él es muy consciente de la situación global, por decirlo así, o la situación general en la que nosotros nos encontramos. Para el Señor no era desconocido que Pedro necesitaba dinero, necesitaba pagar quizás el salario de todos sus compañeros que narra ahí. Y en ese momento que el Señor le dice: sígueme, en ese momento Pedro recordó lo que el rabino quizás en su infancia le dijo: yo no veo en ti un futuro para que seas como yo, no me puedes seguir. Eso es lo que le decía el rabino. Pero hoy un rabino, muchos años después, le dice: sígueme. Por eso es la reacción de ellos tan inmediata, de decir: ¿cómo así? ¿Si soy digno entonces? Y su autoestima otra vez vuelve a tomar un rumbo, como cuando el Señor nos llama a servirle, a hacer un cambio en nuestra vida. Entonces esta primera parte la nombré el llamamiento. Y a partir de ahí Pedro comienza a caminar con el Señor Jesús durante el periodo que el Señor estuvo en la tierra ejerciendo su ministerio. Todos sabemos que es alrededor de 3 años y medio. Y durante ese tiempo Pedro se encargó firmemente de hacer parte del círculo íntimo del Señor. Él, como su carácter lo obligaba o lo influenciaba, Pedro quería ser parte de lo grande, parte de algo que fuera impactante.
Y quiero que me acompañe ahí en el capítulo 14 de Mateo. Y han pasado muchas cosas, quiero solamente abarcarlos de manera rápida. Y este es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Y dice Mateo 14, 22. Dice: inmediatamente después, Jesús insistió que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. El 23. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. El 24 dice: mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra las grandes olas. A eso de las 3 de la mañana o madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. En otro pasaje, en otro punto de vista de los evangelios, Marcos dice: yo soy. Y aquí viene algo sorprendente, o algo que el Señor me permitía ver mientras acaba este estudio, este pensamiento, y es que el Señor siempre parece estar distante cuando estamos lejos de tierra firme. El Señor como que no es que se regocije, pero Él siente la necesidad de alejarse de nosotros para probar qué hay en nuestro corazón. Y aquí los discípulos no esperaron al Señor, estaban cansados por un largo y extenso día de predicación y de estar al sol y caminar y pueblo tras pueblo. Ya querían dormir, ya querían irse a casa. Y el Señor los deja irse. Y cuando ellos se van, empieza la tempestad. Y a veces nos pasa eso como con mucha frecuencia. Cuando sentimos que todo está volviéndose gris, es común sentir al maestro lejos. Pero lo que no sabemos es que Él viene siempre sobre el agua de la tempestad. Y aquí viene algo que a mi parecer han juzgado mal al pobre Pedro. Porque todo el mundo dice: pero Pedro dudó, Pedro, ¿cómo es posible que Pedro no haya sentido o no haya tenido la fe suficiente para ir hasta donde estaba el Señor? Y aquí viene algo que dice el versículo número 28. Cuando Pedro ve al Señor Jesús en el agua, le dice: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Esto es osado. Y esta segunda parte la llamé la osadía de Pedro. Y a veces nosotros como cristianos tenemos, como por decirlo así, esa berraquera, esa osadía de enfrentarnos a lo que nadie jamás se ha enfrentado, y denos el agua donde nos dé, seguimos allá. Yo me imagino la escena, los discípulos todos en el mismo barco, y el único loco que se le ocurre saltar al agua en una tempestad es Pedro. Ese explosivo Pedro, ese impetuoso Pedro, que en su momento de la dificultad difuminó y vio borrosa la visión del Señor. Y eso nos pasa muchas veces mientras estamos pasando cosas difíciles, sea en la casa, sea a nivel personal o a nivel ministerial. La imagen del Señor se nos distorsiona, como que no sabemos si lo que estamos atravesando es voluntad de Dios o propósito de Dios. Y entonces decimos: Señor, si tú estás conmigo en esta situación, entonces yo me lanzo de cara por este lado y yo voy a tomar estas y estas decisiones. Y ya todos conocemos lo que pasa aquí. Solamente quiero reforzar un poquito lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice en el 28: Él ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Dice el 29: sí, ven. No dijo más el Señor. Me imagino ahí la escena del lleno, el viento soplando, todos mojados, y el Señor con qué tranquilidad caminando. El viento no paraba, la tormenta no estaba,
pero en medio de la tormenta el Señor siempre nos dice, ven, ven, sin dudas de mí, ven que aquí estoy. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Yo me imagino todos sus amigos y todos sus compañeros de ministerio lo veían y decían, uy, sí, está caminando, es Pedro, Dios mío, o sea, yo también quiero. Creo que de pronto Juan diría, uy, yo quiero saltar también ahí, quiero estar ahí también. Pero entonces Pedro, cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y esto nos deja claro o nos deja evidencia de nuestra fragilidad y nuestra humanidad cuando no sabemos si lo que estamos atravesando o si por donde estamos caminando y por donde nos atrevimos a saltar es que Dios está con nosotros. Dice el Señor, el 30, pero cuando vio el 30 al final, sálvame Señor, gritó Pedro. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Y ahí yo entiendo de Dios que el Señor no le reclamó a Pedro el hecho de haber caminado sobre el mar. O sea, para el Señor no fue, pero está loco Pedro, ¿cómo es tan osado? ¿Cómo es tan, por decirlo de una manera, atrevido de hacer lo que yo estoy haciendo? El Señor Jesús vio eso como una inmensa muestra de fe. Pero aquí el Señor le dice, ¿por qué dudaste de mí? Quiero que vean el versículo 28. Dice, si realmente eres tú, dime que vaya sobre el mar. Esa es la reclamación que le hace el Señor a Pedro. Que en medio de la tormenta el Señor nos sigue llamando. Y esta parte la quiero ilustrar de esta manera. En medio de la tempestad, Jesús nos dice, ven, camina conmigo. ¿Listo? Pasando a un siguiente punto, estudiando la vida de Pedro, quiero llevarlos al capítulo 16 de Mateo. Ahí más adelantico. El versículo número 13. Dice, el versículo 13 del capítulo 16 de Mateo. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces Jesús preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aquí me deja ver el Señor que muchas veces nosotros se nos pregunta o no sabemos compartir el mensaje o la persona de Jesucristo a las demás, a nuestro demás círculo social. Y el Señor me sorprende que les pregunte a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y yo me cuestionaba mientras leía esto, yo decía, muy posiblemente es muy difícil, que alguien me llegue a preguntar, bueno, ¿y usted quién es Jesús? Es muy complicado que hoy por hoy alguien diga eso. Sin embargo, el Señor está pendiente de nosotros y Él se interesa por saber si nosotros sabemos comunicarlo. Y le dice el Señor a Pedro en el versículo 17, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Este es el momento cúspide, el clímax, por decirlo así, del ministerio de Pedro antes de que el Señor sea resucitado o resucite. Pedro en este momento, quiero que se imaginen la escena, todo el mundo está tratando
responder una pregunta del maestro: ¿ustedes quién dicen que soy? Y él da en el clavo. Él inmediatamente, otras versiones dicen, él afirmó: tú eres el Mesías. Y eso me deja ver que Pedro, a pesar de tantas dificultades de aprendizaje, él sabía quién lo había llamado. Él sabía que el rabino que se le subió al barco y le dijo: sígueme, era el que estaban esperando por siglos, el Mesías que estaba esperando su pueblo desde hace cerca de 400 años que se hizo la promesa. Y en este momento Pedro se siente uno como, o Jesucristo pone a Pedro por encima de los 12. Y en este momento su autoestima está en lo más alto. O sea, acabo de caminar sobre el mar. Uy, yo soy súper osado. El Señor me está usando. Soy importante para el Maestro. Y ahora me dice que a mí me reveló el Padre. Ni siquiera fue un hombre, ni siquiera fue Jesucristo mismo. Fue el Padre el que a mí me revela que Él es el Mesías. El Señor lo reconoce y le confirma su nombre. Eres Pedro, eres un hombre rudo, eres un hombre que está dispuesto a morir, y más adelante lo vamos a ver. Y aquí el Señor deja a Pedro en un estatus alto, le dice: le va a dar las llaves del reino. O sea, en ese momento recuerden que los 12 siempre estaban discutiendo quién iba a ser el más grande y quién iba a ser el más importante en el reino del Señor. Y aquí podemos ver que el Señor le da un estatus a Pedro donde él mismo, siendo revelado por el Señor, le da el lugar que Pedro lo necesitaba. Ya que voy con esto, que muchas veces en nuestra vida con el Señor vamos a tener momentos donde nos va bien en la iglesia, donde nos va bien en el trabajo, donde sentimos que Dios está con nosotros, donde sentimos que el Señor, que somos tan importantes para el Señor, que todo lo que pedimos de alguna u otra manera Él nos lo da, Él nos lo entrega. Y en ese momento es cuando nuestra fe y nuestra comunión y relación con Dios está a tope. O sea, decimos: ojalá estuviéramos así toda nuestra vida de cristianos. Pero resulta que en Pedro yo veo un hombre con altibajos, como todos nosotros, o como yo. Y no queriendo decir que sea un hombre inestable, porque a mi juicio personal, Pedro es el hombre o el discípulo que mantuvo su ánimo muy constante a pesar de todo lo que atravesó en el ministerio del Señor y después. Por esto quiero llevarlos al versículo, a la tercera parte. Esta tercera parte la llamé el clímax del cristiano, o el clímax de Pedro. Y quiero entonces que me acompañen al capítulo 16 de Mateo. Y esta parte la llamé la curva del descenso, porque cuando más alto nos sentimos y cuando más tocando la gloria de Dios nos sentimos, Dios usa nuestra humanidad para recordarnos que sin Él no podemos lograr lo que queremos lograr. Y es el versículo 16 el capítulo 16, perdón, el versículo 21. Ahí, justo unos instantes después, el Señor les comienza a compartir y a contar y a confesar que lo que iba a sufrir. Dice el versículo 21. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos, que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los maestros de la ley religiosa y de la ley religiosa, lo mataran y al tercer día resucitaría. Dice el 22. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. La lealtad de Pedro hacia el maestro no le dejaba imaginar que el maestro ejemplar fuera a sufrir algún tipo de violencia física, de violencia psicológica, por decirlo, de una persecución. A Pedro no le cabía en la cabeza que el maestro fuera a sufrir eso. Y vemos aquí lo que le responde el Señor Jesús en el versículo 23. El 22 dice:
Dios nos libre, Señor. Eso jamás te sucederá a ti. Entonces Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Otra versión dice: me eres tropiezo en el ministerio. Y aquí me deja a mí una gran pregunta, o me deja a mí una interrogante grande, porque el Señor Jesús ve en Pedro la oposición a su propósito. Y una cosa es ser tropiezo para otro cristiano. Otra cosa es, uy, no, es que ese hermanito, ¿cómo va a hacer esas cosas? No, no cuidó el testimonio y no fue piedra de tropiezo para ese hermanito. Y es pasable. Pero ser ser piedra de tropiezo o ser un estorbo para el maestro, para Dios mismo, para Jesús mismo, eso destruiría la fe y la confianza de cualquier evangélico, de cualquier persona que quiera acercarse al Señor. Que el maestro mismo lo desapruebe de esa manera y le diga que usted es un tropiezo, eso amerita que usted se cambie de iglesia. Eso amerita que usted se cambie de religión. Usted amerita que usted se olvide de los cristianos, se olvide de esto no es para mí, entonces yo mejor, bueno, ya me desacreditaron, entonces hasta luego, me voy a volver a pescar porque es lo que yo hacía y es lo que mejor me iba haciendo. Pero vemos en Pedro un hombre de carácter, un hombre que después de ser enrostrado y confrontado de una manera tan fuerte, él permanece creyendo que el que lo llamó a ser pescador de hombres no se había equivocado. Y dice el versículo más adelante que Pedro guarda silencio el narrador y no nos deja ver, o simplemente Pedro quedó aplastado. O sea, pasó de una curva de estar siendo el que tenía las llaves del reino, ahora pasó a ser un hombre que era tropiezo para su maestro, para el que amaba, para el que era su ejemplo a seguir. Y comienza esta parte, la llamé la curva del descenso. Y por esa curva muchas veces nosotros atravesamos y el hecho de ignorarlo nos hace alejarnos, nos hace enfriarnos. Y comienza una etapa espiritual o de la vida de nosotros donde quizás dudamos de que Dios nos haya llamado, y eso que crea en nosotros un problema de identidad. ¿Por qué identidad? Porque primero Dios me llama, me nombra, me dice, pero ahora soy descalificado. Y esto nos deja en un sinsabor espiritual de no saber qué hacer. Y el momento del descenso comienza a llegar. Y quiero que me acompañen allá a Marcos 14, 24. Dice así, Marcos 14, 24. ¿Están ahí conmigo? Dice Marcos 14, 24. Leo así. Y dijo: esto es mi sangre, la cual aquí está hablando el Señor. Es la última cena, para meterlos un poquito en contexto. Están en un culto glorioso, están en una reunión con el Señor y todos están reunidos. Y el Señor les dice: esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo y es derramada como sacrificio por muchos. Dice el 25. Les digo la verdad, no volveré a beber el vino hasta que el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. ¿Por qué lo tomo desde estos versículos? Porque quiero que nos metamos en el contexto de que habían salido de un culto maravilloso, de un culto bendecido, como muchas veces hemos salido nosotros en muchas ocasiones. Y van caminando con el Señor, como nos suele pasar, y como después de una comunión con Dios en la iglesia tratamos de mantener esa relación con Dios y ese ánimo arriba. Y el Señor les dice a los discípulos en el versículo 27: todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los
veré. Aquí me sorprende que el Señor constantemente les decía lo que iba a sufrir, pero al mismo tiempo les recordaba que eso tenía que pasar y que cuando estuviera pasando se acordaran de que Él les había dicho. Y muchas veces nos pasa eso, mientras pasamos la tribulación y la dificultad, se nos olvida lo que el Señor nos había dicho, que Él iba a estar con nosotros después. Dice el 29, Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo, 2 veces me negarás. En que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. En esta parte no pretendo juzgar a nadie, no pretendo, simplemente me pongo en los zapatos de estos hombres comunes y corrientes y yo hubiera dicho lo mismo. Quizás mi lealtad hacia alguien que amo me llevaría a decir no, si nos tenemos que romper aquí a puños con otro, aquí va a contar conmigo, mejor dicho, aquí parados. Eran otras palabras lo que el Señor lo que le estaban diciendo al Señor. Y todos lo confirmaron. Ahora, Pedro en su impulso y en su carácter, él estaba convencido de que si tenía que morir, iba a morir. Y aquí todos conocemos lo que pasa. Quiero que me acompañen de pronto un poquito más claro a la versión de Lucas en el capítulo 22. Que Lucas me gusta un poquito más como nos lo presenta. Dice el 31. 22:31 de Lucas. Dice, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Esta parte a mí me causa asombro en la respuesta del Señor. Porque yo hubiera preferido que el Señor hubiera dicho, pero tranquilo, yo lo defendí. Tranquilo, yo no dejé que el diablo hiciera eso. Y esto es una prueba inmensa de la confianza que Dios pone en nosotros. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabe que tú vas a fallar, que yo voy a fallar. Jesús tiene presente que como humanos en nuestro momento de emoción arriba vamos a jurar lealtad, vamos a jurar no, yo no voy a pecar más, yo voy a estar junto contigo, Señor, y mejor dicho, llévame a las naciones. Y el Señor no nos juzga por eso, simplemente nos dice, yo sé que lo dices de corazón, pero en la circunstancia más complicada vas a quebrar ese trato. Y aquí lo que quiero de pronto enseñar o resaltar en esta parte es que el Señor nos dice, o el Señor le dice a Pedro, te voy a permitir que falles, te voy a permitir que me niegues y que el diablo te zarandee, con el único propósito de que vuelvas y fortalezcas. No estoy dando pie para caer, no estoy diciendo, uy, todos tenemos que caer para fortalecer a los demás, no, sino que una persona que ha estado caída es una persona que sabe cómo, o la necesidad que alguien tiene cuando está en el piso. Y el Señor le estaba diciendo eso a Pedro, cuando tú caigas, yo te voy a permitir que caigas y que te fortalezcas y vuelvas a mí, y una vez que vuelvas a mí, fortalezcas a todos los que me acaban también de jurar que no me iban a dejar. ¿Listo? Esa parte la llamé traicionado por mí mismo. ¿Listo? Entonces podemos entender que el Señor nos permite sufrir una caída para que cuando nos levantemos fortalezcamos a aquellos que creen que una caída es el acabose de su vida espiritual y su ministerio. Y ahora quiero que me acompañen al versículo número 18. Al capítulo número 18 del Evangelio según San Juan. Vamos en la curva al descenso de Pedro, como quizás nosotros muchas veces nos hemos sentido. Dice el capítulo 18, versículo número 15.
del Evangelio de según San Juan. Dice así: Simón Pedro, otro discípulo, aquí acaban de arrestar al Señor. Quiero meterles un poquito más en contexto. Pedro cumplió a cabalidad su promesa, a mi parecer. Desde mi punto de vista, en el momento en el que Pedro es llevado al Getsemaní junto con el Señor, antes de ir a San Juan, quiero confirmar aquí en Marcos 14, cuando el Señor tiene la angustia profunda en el Getsemaní, que todos conocemos esa parte, el Señor se lleva a todos a orar aparte y llama a Pedro, a Juan y a Jacobo, o a Santiago, y los llama aparte y les dice: acompáñenme, y se abre en su corazón, eso está en Lucas, y les dice: estoy tan angustiado que siento que el alma se me va a partir. Y esos momentos en los que uno puede abrir su corazón con amigos son los momentos en que tu lealtad se fortalece, en que esa familiaridad se vuelve más sólida. Pero si todo el tiempo nos mostramos perfectos, como que ay sí, estoy atravesando luchas, pero no, el Señor me sacará adelante, no. Aquí vemos una vulnerabilidad y una humanidad en el corazón del Señor. Si quieren, acompáñenme, lo confirmamos en Lucas. Dice el versículo, en capítulo 22. Sí, capítulo 22. Para no entrar ahí y gastar mucho tiempo en ese pasaje, pueden leer el versículo 22 de Lucas, el capítulo 22. También lo pueden encontrar en Marcos, en Marcos 14:66. El Señor abre su corazón y Pedro, una vez más dice aquí en Lucas, quiero ahora sí que me acompañen ahí. Antes de que el Señor venga al Getsemaní, Él les comienza a abrir su corazón y les dice: ¿se acuerdan cuando yo les dije que fueran y evangelizaran y que no llevaran dinero, ni capa, ni nada de eso? Pues ahora llévenla, ahora lleven dinero. Si no tienen una capa, llévenla. Si no tienen una espada, cómprenla. Lo dice el capítulo 22 cuando lo lean ahí en sus tiempos libres con Dios. Y dice que ellos ya iban armados. Pedro les dice: Señor, acá tenemos 2 espadas, ¿qué hacemos? Y el Señor les dice: eso es suficiente. O sea, dice el versículo 38, es suficiente con 2 espadas. Ellos seguían estando en el pensamiento de que iban a pelear y a morir por el maestro en el momento en que el maestro lo necesitara. Y dice el versículo 49, cuando los discípulos vieron lo que estaba sucediendo, el Señor acaba de decirles: vamos, viene el que me traiciona. Ya todos sabemos esa parte. Dice, exclamaron, y cuando los discípulos vieron lo que estaba por suceder, o sea, el aprendimiento del Señor y el arresto de él, preguntan: Señor, ¿peleamos? Aquí trajimos las espadas. Y el versículo 50 dice: y uno de ellos, Marcos nos dice que es Pedro. Pedro llevó hasta el último momento su promesa: yo voy a morir por ti. Dice que un escuadrón de soldados romanos vinieron por el Señor. Un escuadrón para nosotros no tiene ninguna relevancia, pero cuando traducimos que el escuadrón romano era cerca de 600 hombres armados, vemos un hombre valiente, un hombre aguerrido como Pedro. Y Pedro dice aquí, dice que él cortó la oreja y todos sabemos eso. Pedro en su humanidad llevó a cabo su promesa con el Señor. Pero a veces el Señor nos dice aquí, o lo que el Señor nos pide es que no debemos pasar las tribulaciones en nuestra fuerza. El Señor les dice: basta. Sabemos que le pone la oreja a Malco y comienza el seguimiento de lejos. Y esta parte la llamé caminando de lejos, lejos del maestro, caminando lejos del maestro. Y aquí comienza lo que el cumplimiento de lo que el Señor le había predicho a Pedro. Me vas a negar. Pedro no lo imaginaba. Pedro, en su afán, fue junto con Juan, lo narra Juan, que fueron los 2 únicos que siguieron a esos 600 hombres
mientras veían cómo golpeaban al Señor, cómo le rompían sus ropas, cómo lo arrastraban, lo escupían, lo insultaban. Ellos siguieron todo el camino hasta que lo llevaron a donde Pilato, a los maestros de la ley, a juzgarlo. Y dice, en el momento Pedro lleva su lealtad al máximo con el Señor, siguiéndolo de lejos. Y aquí comienza la caída de Pedro. Y ahora sí vamos a Juan 18. Y nos dice Juan 18:15. Dice, Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar a Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? No, contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego calentándose. Y Pedro estaba con ellos también calentándose. Después de que nosotros comenzamos a seguir al Señor de lejos, después de que perdemos una identidad y estamos en un valle del Señor de no sabemos si soy llamado, no soy llamado, si sirvo para esto, no sirvo para esto, las malas elecciones y las malas compañías y no estar lo suficientemente cerca del Maestro hace temblar nuestra fe, hace tambalear nuestra convicción en el llamado del Señor. Y es lo que le pasa a Pedro. Y naturalmente él comienza a ceder a su miedo natural por una situación tan abrumadora de que a su amigo, su maestro, está pasando por una situación que él no quería que pasara. Y aquí viene el versículo 25, dice, mientras tanto, Simón Pedro seguía en pie junto a la fogata calentándose. Y volvieron a preguntarle, ¿no eres tú también uno de los discípulos? No lo soy, negó Pedro. El 26 dice, pero uno de los esclavos, el sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó, ¿no te vi en el huerto de los olivos con Jesús? Una vez más Pedro lo negó y enseguida el gallo cantó. Si ustedes quieren leerlo más a detalle, los otros evangelios dicen que él comenzó a echarse maldiciones. Otras versiones dicen que maldijo y decía, yo no conozco a ese hijo de tantas, Jesús, o a ese hombre yo no lo conozco. Y fue el momento en el que él sintió el quiebre. Él se sintió totalmente indigno de ser llamado un discípulo. Y quizás tú has pasado por esa situación. Quizás tú te has dicho, es que yo no merezco estar aquí. O sea, yo la verdad no siento ninguna obligación de estar aquí. Yo más bien salgo de la iglesia, renuncio a mis pensamientos acerca de Dios y me voy a hacer lo que sé hacer, estar lejos de Dios. Y aquí vemos que Pedro, después de que pasa todo esto, él ve la muerte del Señor, a los 12 se les olvidó todo. Y esta última parte, pues, ya para finalizar, la llamé el traicionado busca al traidor. Y esta es una historia maravillosa. Y aquí es donde cobra el sentido del título que le llamé a este pensamiento, y es Revíveme el milagro. Y aquí quiero enfocar todo lo que quizás he tratado de compartirles esta noche. Y es que el Señor llama a Pedro de una manera milagrosa. Pedro tenía una situación complicada, ya se los había dicho. Y Pedro ve sus redes llenas de peces, ve que su trabajo está funcionando, ve que todo está bien, y él lo motiva a creer y a seguir, dejar todo e irse ciegamente detrás de una persona que acaba de ver por primera vez. Y después de que está con sus curvas, que todas las que hemos visto aquí, con un brochazo rápido, Pedro se siente totalmente indigno. Y aquí la palabra dice que él llora amargamente. Él llora de una manera que quizás muchos de ustedes lo hemos hecho, o muchos de nosotros lo hemos hecho. Nos sentimos completamente inmerecedores de un llamamiento. Y el Señor en el capítulo 21 de San Juan,
ese pasaje es hermoso, porque Pedro vuelve a decir aquí, versículo número 2, dice, varios de sus discípulos se encontraron allí, Simón, Pedro, Tomás, el Señor ya había muerto, ya había resucitado, perdón. Dice, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos, estaban casi todos. Y Pedro, totalmente derrumbado, les dice, ¿saben qué? Me voy a pescar, yo para ser discípulo de Jesús definitivamente no sirvo. Dice, me voy a pescar. Nosotros también vamos. El ánimo de todos estaba deshecho, destruido. Dice, así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama y cuando Dios me llama, no hay otra forma, no hay otro camino. No eres lo suficientemente mundano para poder vivir desordenadamente, pero tampoco eres lo suficientemente cristiano o santificado como para ser el sucesor del maestro. ¿Por qué? Porque lo acabo de negar. Y ellos, dice aquí, todos conocemos el pasaje. Y dice, salieron a pescar, no pescaron nada en toda la noche, dice el 4, versículo 4. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces Jesús dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Todo esto tiene un simbolismo espiritual bastante profundo, porque el Señor a partir de aquí a Pedro no lo volvió a llamar más Pedro, no le volvió a decir el siervo, el sacerdote, el escogido, el varón, sino le llamó por su nombre íntimo, por lo que él era antes de que le dijera Pedro, le decía Simón. Y aquí vienen las palabras del traicionado al traidor. Y lo único que le demanda es, el Señor le repite el milagro a Pedro como una confirmación de su llamamiento. Y hoy quiero decirte a ti, como el Señor muchas veces me lo ha dicho a mí, yo confirmo tu llamamiento, yo confirmo lo que dije que iba a hacer contigo. Y le repite el milagro. Y en el repetir el milagro significaba para Pedro que él era restituido, que no importaba las 3 veces que lo había negado. Y aquí el Señor viene a hacerle las preguntas que todos ya conocemos. Y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Otras versiones dicen, ¿me amas más que estas cosas? Y yo me imagino el Señor señalándole todos los peces, señalándole toda la provisión económica que estaba ahí. Y le dice, ¿me amas más que estas cosas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y comienza la restauración. El Señor nunca le echó en cara su fallo, porque el Señor ya lo había perdonado desde el momento en que le dijo, tranquilo, yo he orado para que tu fe no falte. Entonces, eso mismo quiero animarte y termino este último paso, y es el amigo transformador. El amigo transformador es el Espíritu Santo. Vemos aquí que Pedro necesitaba ser restituido como todos los 11. Pero no era lo suficiente. Y quiero decirte esto de manera, o sea, se te puede olvidar todo el mensaje, pero esto no. Y la única forma en que nuestra curva espiritual seamos lo suficientemente conscientes de que vamos a tenerla en toda nuestra vida ministerial es por medio del Espíritu Santo. Pedro es lleno del Espíritu Santo cerca de unos 4 meses después de que el Señor asciende al cielo. Y en ese momento es que Pedro confirma que va a ser el que se va a edificar, sobre esa roca se edificaría su iglesia, que el reino era el que él tenía las llaves del reino, y sobre lo que el Señor le narra, sobre que él iba a atar en el cielo y sería atado en la tierra, iba a desatar en la tierra y sería desatado en el cielo. Todas esas promesas
que el Señor nos ha hecho a nosotros se van a cumplir en el momento en el que obedezcamos completamente la dirección del Señor, yendo a tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y eso se cumple en el libro de Hechos. Pueden leerlo en sus casas, el capítulo 2, que anteriormente ya lo había nombrado la última vez que estuve con ustedes. Dice en la versión tradicional, dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie. Y a partir de ahí, Pedro comienza a ser, como decía mi hermanito, un titán de la fe en el momento crucial del nacimiento de la iglesia. Y hoy te quiero extender a ti, amado Pedro, que me escuchas, que el Señor va a confirmarte las veces que seas necesario hasta que tú entiendas que solamente vas a poder ir y llevar a cabo tu llamamiento una vez que seas investido por el Espíritu Santo. Entonces, si de pronto sientes esa necesidad y ese llamamiento de Dios de que, hombre, yo fallé, ay, ya no quiero volver a empezar porque me siento indigno, hoy el Señor vuelve a repetirte el milagro. Entonces, si quieres, acompáñame en una oración y que espero que el reflejo de lo que viste en Pedro, un hombre tan común, un hombre con tantos errores, fue una persona tan llena del Espíritu Santo, que quisiera que de pronto pudieras también leer las dos cartas. Son muy cortas, las dos cartas que él le da a la Iglesia Universal, donde tiene una doctrina tan profunda y donde tiene un mensaje de esperanza tan específico para esa iglesia, que son los Pedros que Dios necesita hoy en día. Entonces, sé que el mundo está atravesando cosas complicadas, pero el Señor necesita que saltemos de la barca, que caminemos sobre el mar y que confiemos que Él es el que se mueve en medio de esta tempestad, y que en medio de todo este confinamiento que está pasando, esta tormenta global, el Señor viene caminando y Él está esperando a ver que Pedro salta a la barca. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres aquel que pone en nosotros una esperanza de gloria, Señor. Gracias porque a través de todo lo que dejas escrito en tu palabra, podemos ser un reflejo de lo que tú quieres que seamos, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo redarguya y sea moviendo las fibras íntimas de todos aquellos que escuchan este mensaje, Señor, para que puedan confiar de que tú no te has equivocado cuando nos llamas, de que tú no tuviste una equivocación o un error al decirnos: ven, sígueme, déjame subir a tu barca. Señor, te damos gracias porque el milagro del llamamiento que nos has hecho, Señor, tú lo llevarás a cabo las veces suficientes hasta que seamos revestidos de tu Espíritu Santo, Señor. Y te damos gracias porque una vez revestidos de tu Espíritu Santo vamos a ir de gloria en gloria y de esperanza en esperanza. Y como tú le permitiste escribir a Pedro más adelante, Señor, esa obra se perfeccionará y ese mismo Dios de paz nos llevará a los lugares donde necesitamos estar, allí en la segunda carta de Pedro, donde tú lo permitiste decirlo, Señor Jesús. Que somos sacerdotes, que somos gente santa para ti, Señor. Y en el nombre de Jesús yo te pido que tu Espíritu Santo sea fortaleciendo, sea dando la convicción de que somos tus hijos, de que somos tus siervos y de que estamos llamados a hacer cosas grandes para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te pedimos, Señor, que todos aquellos hermanos que están en la necesidad de salir, Señor, estos días, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo y un cerco de protección sea sobre nosotros, Señor, y que se cumpla tu voluntad, que así llegue la enfermedad a nuestra casa, Señor. Sabemos que tú nos sanarás, Señor, que ni aun ni la muerte puede separarnos de tu amor, Señor, y que tu propósito se cumplirá con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga y síganos en nuestras redes. Chao.